Bienvenidos nuevamente a Vamos Cantando al Señor. Es un placer realmente volver con ustedes a este programa de Vamos Cantando al Señor. Y el día de hoy tenemos un tema interesante, que ya como les habíamos dicho en el programa de Carlos, les íbamos a presentar esta semana. Nos vamos a salir un poquito de la música y vamos a centrarnos en un tema que puede ser interesante para muchos. Les recomiendo muchísimo compartan el video y se den cuenta que este programa puede ser que a alguien más le funcione. Entonces, compártanlo. Vamos haciendo esta obra de evangelización completa entre todos nosotros para poder así sumarnos a esta gran obra de evangelización a través de redes sociales para todos ustedes. Mi nombre es Edgar y es un placer nuevamente estar con ustedes en Vamos Cantando al Señor y vamos a empezar. El tema se llama, como en el título dice, Cuando el camino se pierde. ¿Te ha pasado? ¿Te suena? ¿Te hace eco? ¿Te hace lógico? Antes que nada vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo y a veces creemos que es muy difícil o muy complicado el pedir Espíritu Santo. Hay oraciones que nos ayudan muchísimo, así que basta solamente con invocarlo para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, que el día de hoy nuestras palabras lleguen a esas personas que necesitan esta pequeña palabra. Y sin más comenzamos, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los invitamos realmente insisto mucho en compartir, insisto mucho en poder aprovechar este espacio. Muchas veces buscamos el celular y scrolleamos. Sí, hay muchísima gente que nos sigue de muchos lugares, muchos países. Y pues muchas gracias por todo eso. Estamos a punto de cumplir un año. Esta etapa va a empezar a tener un poquito de remembranza de lo que hemos hecho. Y pues vamos al tema. El tema de cuando el camino se pierde. ¿Qué es lo que pasa cuando el camino se pierde? Aquí tengo y aquí comenzamos, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos, ya nos mencionaba Antonio en su programa de conexión, muchas veces sin sentido, muchas veces distanciados, muchas veces no sabemos qué acudir o qué hacer. Sin embargo, pareciera que estamos a veces en un túnel que no tiene luz. Por diferentes situaciones, no nos vamos a enfocar en una específica. Cuando el camino se pierde, definitivamente te puede pasar en tu matrimonio, en tu amistad, en tu escuela, en tu persona como adolescente, como adulto mayor, como persona que vive el día a día. Es interesante ver cómo nosotros caminamos a veces sin sentido por la vida y hasta que no hayamos ese sentido podemos entender que hay un plan para todo esto. Tanto así que si no fuera necesario a veces esos momentos de pensamiento, de reflexión, Jesús no hubiera pasado por esos 40 días de purificación. Entonces pensemos que hay un plan en toda esta parte donde pensamos que esa niebla espesa no va a pasar, nunca se va a acabar, pero es más pronto o es el inicio de un cambio radical. Pero nos centramos muchas veces en esas partes negativas donde no encontramos salida. ¿Cómo se pierde el camino? Bueno, pues vamos a empezar que el camino se pierde cuando dejamos de orar, cuando dejamos de tener esa comunicación con Dios, cuando dejamos de lado esa charla matutina, nocturna con el Señor. Ese es el inicio del camino, de perder el camino. Como servidor, cuando servimos por obligación, no por amor, es algo bien triste. Tener que ir semana con semana al coro, a servir, a recibir a la gente, a acomodar a la gente, y no lo hacemos con amor. ¿Sí? Es un trabajo a la vez que desempeñamos por tanto tiempo que perdemos el sabor de la vida, el sabor del trabajo. Y me ha pasado a mí más de una ocasión cuando voy, no sé, lo más común ir al seguro social, las veces que vamos a hacer algún trámite al banco. Esas gentes rutinarias que día a día tienen su rutina muy específica, muy prehecha,
Y cuando ya no le añaden ese amor a esa labor que hacen tan importante para todos nosotros, se les pierde el sentido. Y no solamente a ellos, sino arruinamos vidas. Es lo que a veces no entendemos. El hecho de dar un buenos días, un hola, ¿cómo estás? Un ¿cómo te fue? Cambia muchas veces ese sentido de la vida. Cuando el ruido del mundo apaga la voz de Dios, mucha gente dice, no escucho a Dios. Dios no me habla. Ya no tengo ese contacto con Dios, y es totalmente falso. Muchas veces vivimos inundados, y ya nos decía Carlos en su programa donde hablaba sobre la IA, sobre la tecnología. Cambiamos esa tecnología, ese celular, esas herramientas por Dios, y es donde empezamos básicamente a distorsionar esa voz de Dios y la olvidamos al grado de no reconocer esa voz de Dios. Y cuando pecamos, definitivamente el mundo se va perdiendo, ¿sí? Y el pecado, ya lo decía en alguna ocasión hace muchos años Martín Valverde, el pecado se devaluó, ¿sí? Ya se nos hace tan fácil mentir, tan fácil engañar, tan fácil robar, tan fácil hacer tantas cosas que no le tomamos sentido a lo que hacemos mal, porque es tan rutinario. Ay, es una mentirita piadosa. Y esa mentirita piadosa de decir dónde estás, o ya voy, o no he llegado, convierte en preocupación, y después esa mentirita piadosa la pasamos de generación en generación. Y el día de mañana que preguntemos dónde estás y nos contesten con una mentirita piadosa, nos vamos a molestar. Entonces muchas veces no entendemos el sentido del error que cometemos en muchas ocasiones por esa mentirita piadosa. Falta de oración, ahí vemos. Falta de oración, esa comunión, esa comunicación, ¿sí? Nosotros, los comunicólogos, hace días fue el día del comunicólogo, hace días cumplí 47 años, y es cuando te replanteas muchas veces, digo, no quiere decir que 47 o alguna edad específica, ¿no? Pero a veces cuando platico con la gente, ¿cuántos años tienes? 45, estás muy chavo. Va cambiando el sentido poco a poco, ¿sí? Cuando, no sé, tenía 20, 15, 18 y queremos ser mayores, cuando somos mayores queremos ser menores, y es un tremendo caos a veces la vida. Si estamos gordos queremos ser flacos, si estamos flacos queremos ser gordos, si tenemos el pelo largo lo queremos corto, y sentimos que el camino empieza a perderse. No nos olvidamos que la palabra de Dios ilumina constantemente, y aquí nos dice la palabra de Dios en Lucas 15, capítulo del 4 al 6. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 para buscar la que se perdió? Y posiblemente podamos distorsionar muchas veces esta lectura y la podemos llamar como abandono. Híjole, se fue. ¿Era más importante esa oveja que las 99? Y no entendemos muchas veces el concepto, y nos pasa con la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. Cuando el hijo pródigo llega, el padre corre y lo abraza. Y nosotros, la primera reacción que tenemos como hijos, como esposos, como servidores, ¿y por qué a él sí y a mí no? ¿Y por qué a él le das y a mí no? Si yo siempre estoy aquí, si yo siempre estoy al pie del cañón, si yo siempre llego temprano, ¿por qué le das el promo de puntualidad a esta persona? ¿Por qué X y por qué y por qué y por qué? Y les vamos creando porqués por esas atenciones que muchas veces tenemos. Entendemos como padre, cuando eres padre, pues que tus prioridades son tus hijos. En muchas ocasiones nos quitamos el pan de la boca por dárselos, y posiblemente ellos ni siquiera tengan conciencia de ello. Pero es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como padres. ¿Sí? Yo creo que a todos nos ha pasado al menos una ocasión. En Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya veníamos viendo en este tiempo
donde él hace 2 semanas seguía ese evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y se me hace eco a Tomás, donde después de que parte Jesús, pues dice, hasta no meter mi dedo en tu costado y en tus orificios, voy a creer en ti. Y se aparece y dice, órale, vas. ¿Cómo vas? Diría un amigo. Y nos cuesta muchísimo el sentir que nos retamos, pero flaqueamos impresionantemente. Un apóstol que vivió, que estuvo, que pudo entender, ver, abrazar a Jesús, dijo, se murió, ya todo se acabó, no es cierto, vivimos en un engaño, vivimos en una falacia, y nos pasa día con día cuando nosotros constantemente servimos en una comunidad y a la menor flaqueza nos cambiamos de bando, nos vamos a otra religión, nos salimos del grupo, nos salimos del coro, nos vamos con los de enfrente. ¿Por qué? Porque me dijo, porque no creí, porque me dijeron, porque me echaron la culpa. Y es algo más común de lo que te pudieras imaginar en todas las comunidades. Y es por falta de crear una conciencia y una convicción donde nosotros no estamos sirviendo al director, al coordinador, al sacerdote. Nosotros estamos sirviendo directamente a Dios y lo hacemos por amor a Dios. Y en el Salmo 119 nos dice, tu palabra es lámpara para mis pasos, luz en mis senderos. La palabra de Dios ilumina constantemente y nosotros muchas veces no podemos entender ni comprender. Ahí está la imagen del pastor. Una vez que encuentra el pastor a su oveja, regresa al rebaño. Y vienen esas noches oscuras, esas situaciones donde todos llegamos a veces a perder el camino. Y esto no es cosa de decir yo como ama de casa, yo como madre, yo como padre, yo como hermano, yo como sacerdote llego posiblemente a perder el camino. Yo como gerente, yo como coordinador, yo como persona que constantemente está enfrente de una comunidad que tiene proyectos, llego a perder el camino. Y cuando empiezo a perder el camino, se empieza a desmoronar todo. Como, no sé si ustedes hicieron de chiquitos poner fichitas de dominó. En alguna ocasión, pues yo hice. Tenía mis dominós y los acomodaba y hacía figuritas. Y le tomabas y pum, 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 pum. Se hacía una escalera o una secuencia de destrucción. Es lo mismo. Es lo mismo. Somos inconscientes que somos parte de un todo, somos parte de un cuerpo. Y si una parte de ese cuerpo no funciona, seguramente va a dañar a otras partes. O el esfuerzo de otras partes va a tener que ser superior. Entonces tengamos conciencia de que esa parte es increíblemente sorprendente, porque el día de mañana que regresemos, nosotros no vamos o nos va a pasar como a Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Por eso dice el dicho, nadie experimenta en cabeza ajena. Y aquí vemos el abrazo del Padre. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa palabra, esa parábola del hijo pródigo y seguimos sin entender la importancia del amor del Padre hacia el Hijo? Posiblemente no entendemos porque nuestra humanidad es muy limitada en cuestión de amor. Sofagamos el amor en muchas ocasiones, decir, me hizo daño, ya no voy a amar, me engañó, ya no voy a amar, me fue infiel, ya no voy a amar. ¿Sí? Como amigo, como novio, como esposo, como hijo, es que algo pasó y ya no voy a creer en mis hijos. Es más común de lo que parece. El hecho de que perdamos la fe y la esperanza, y no quiere decir que estemos exentos, somos humanos al final de cuentas, porque
Solo Dios es perfecto, solo Dios puede conceder ese amor indescriptible. Ya lo dice hermana Glenda, si conocieras cuánto te amo, si conocieras el amor de Dios, no dejarías ni podrías vivir sin ese amor constante. Tú que eres servidor, tú que fuiste en alguna ocasión, si ya no lo eres, recuerda esas palabras, esos momentos donde el amor de Dios te cobijó, que te llegue. ¿Qué pasa como cristiano y servidor? Señales de que estoy perdiéndome en ese camino del cual estamos hablando. Y ya nos decía la filmina anterior, ¿no? Sirvo, pero ya no oro. Ya no podemos servir y ya no orar. Decía hace poquito en una reflexión que el Padre estaba haciendo en el Santísimo. Dime cómo oras, te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo oras. El contacto, la relación con Dios es indispensable. Muchas veces lo hacemos por el simple hecho de hacerlo, porque ya me toca, porque me tocó hacerlo nuevamente, y es algo bien triste, ¿sí? Cumplo, pero no amo. En la relación de pareja, cumplo, pero no amo. Ay, que lo decía Juan Gabriel, la costumbre es más fuerte que el amor. Y a veces nos la creemos, que sí es cierto, pero no tenemos el concepto de lo que es el amor. ¿Qué es el amor? Híjole, el amor en pareja es súper complicado. Si tú me preguntas qué es el amor, pues yo te puedo decir que puede ser una decisión, ¿sí? Y muchas veces nos vamos en ese concepto de que el amor es una decisión que tú decides amar día con día. Y sí, en gran medida es una decisión. Primero, pues es un gusto. Después, es un sentimiento que te produce ese gusto. Pero después se tiene que volver a una decisión, porque ese gusto, posiblemente después de 50, 60 años, pues ya no va a ser tan gusto. Ese sentimiento, va a haber un momento donde le vamos a perder el sabor a ese sentimiento y tenemos que decidir día con día, pese a ese gusto, pese a ese sentimiento, constantemente luchar para seguir teniendo esa relación. ¿Y qué pasa cuando ese sentimiento ya no quiere cuando esa decisión ya no quiere ser un sí? Ahí es donde viene el verdadero amor. Ahí es donde viene el verdadero amor. Donde sabes que no es que no te quede de otra, no es que ya no puedas, no es que seas muy viejo, no es que merezcas o no merezcas, no es que tengas o no tengas. Es ahí cuando empieza el verdadero amor, la entrega, la paciencia. Y una vez pasando ese bachecito, volvemos a empezar, volvemos a encontrar el gusto, volvemos a encontrar el enamoramiento y volvemos a tener una decisión. Y cuando conjugamos todas esas partes, es algo precioso y maravilloso. Y muchas veces te puedes decir, híjole, otra vez te despertaste, ¿no? Otra vez estás aquí. Y eso hablándolo en pareja, pero puede ser en cualquier parte, en cualquier ámbito, en tu servicio, ¿sí? Y si estamos hablando de la música, pues en el coro. Híjole, ese pandero que no lo tocas bien, bueno, pues el día de mañana te va a hacer falta ese pandero. ¿Por qué no haces algo más? Y si tienes esa caridad o ese conocimiento, ¿por qué no lo enseñas a ser diferente? ¿Por qué no nos donamos? ¿Por qué no hacemos algo más por nuestro prójimo? Y también nosotros de este lado, pues conchudamente no abonamos esa parte, ¿no? Y tenemos que ser conscientes también de que si el esfuerzo viene de la persona contraria, pues yo también tengo que hacer un esfuerzo, ¿no? Como coro, pues prepararme por seguir motivándome, creciendo y no te estanques. Es bien fácil quedarse estancado. Estoy en la iglesia, pero lejos de Dios es más común de lo que pareciera. Estoy en la iglesia, pero lejos de Dios, y vemos a tanto servidor que está en la iglesia, pero está lejos de Dios.
¿sí? Y nos damos cuenta en su carácter, en su actitud, en su amor al servicio. Está por estar. Me comparo, me frustro y me canso. Híjole, es que esta persona, es que este coro, es que este coordinador, es que este servidor es mejor, es peor, yo soy mejor. Y volvemos a lo que nos decía Kerigma sobre un intercesor. Un verdadero intercesor, bueno, pues sirve sin importar qué. Pero en ese sin importar qué te deberíamos de abonarle al prójimo. Porque dice los mandamientos de la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú te amas, pues tienes que crecer. Y si creces, tu prójimo va a crecer. Y el día de mañana que entiendas que 2 es mejor que 1 y 3 es mejor que 2, ¿sí? Y en diferentes partes podemos decir, mientras más seamos, más bonito se va a escuchar en un coro tal vez. Pero no podemos comprender y a veces la envidia nos gana bien fácil, ¿sí? Y esa parte del servidor donde está en la iglesia dice, pero ¿por qué, Señor, yo? ¿Por qué no aquel? Volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos en la iglesia, pero muy lejos de Dios y es algo bien triste. Pero no todo está perdido. ¿Cómo volver al camino? ¿Sí? Y me encanta la primera parte, que es el punto número 1 para volver al camino es volver a la oración. Aunque no sientas nada. Es que no siento nada, por eso no oro. Qué triste, ¿no? Y es como cuando nuestra mamá nos dice o nuestro papá nos decía, pero entiende, fíjate al cruzar la calle. Cosas tan sencillas que si cruzas la calle y no te fijas, a lo mejor viene un carro y te mata. Ay, pero no te fijaste, pero es que ¿para qué me fijo si ya sé? Cosas tan sencillas. Y así es Dios. Paz, pero es que no siento nada, es que no siento bonito. Hechos, no palabras. Confesarte. Una de las cosas importantísimas, pues es la confesión. Es la confesión. Ya nos decían en un retiro que vamos un poquito más adelante, que una confesión es igual a 70 exorcismos y nosotros pensamos que el demonio está lejos de nosotros, que nosotros no ocupamos un exorcismo, que nosotros no ocupamos que la gente ore por nosotros. Fíjense, una confesión buena son 70 exorcismos. Y una confesión buena, bueno, pues requiere de muchísimos pantalones. Necesitamos reconocer, pedir perdón y resarcir el daño hecho. Y esa es la parte que nos queda muchas veces, ¿no? Cuando le hacemos daño a nuestra pareja, a nuestro amigo, a nuestro prójimo, pocas veces le pedimos perdón, pocas veces le llegamos con humildad, le decimos, ¿sabes qué? Discúlpame. Muchas veces sí lo hacemos. Pero también muchas veces puede ser que no sea suficiente simplemente decir, y perdóname otra vez, ¿no? Y ahí es donde viene ese amor de Dios. Dices, híjole, ¿cómo le hago? ¿Es complicado? Claro, es complicado, sí, por supuesto, pero no es difícil. ¿Sí? El volver a la iglesia. Ahí hablamos sobre el principio, que es la primera parte. Volver a la oración. Volver a ese camino, aunque no sientas bonito. Algo muy loco tal vez, pero actual. Yo constantemente nado. Dejé de nadar una semana porque venía cansado, por la razón que ustedes quieran, dejé de nadar una semana. A la semana siguiente fui a nadar, o sea, esta semana. El lunes, pues, como pude, llegué, me levanté, fui a nadar y lo hice. El martes, cuando estaba nadando, pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué flojera? ¿Para qué lo hago? Por Dios santo, pensé decir, no,
ya no voy a venir a nadar. ¿Para qué? ¿Qué caso tiene? No me gusta, estoy frustrado. Oyes, el miércoles seguí intentando. Ya mi pensamiento de para qué lo dejamos afuera y simplemente fui. Pero el jueves, una vez que mi cuerpo se volvió a adaptar poquito, empecé a volver a disfrutar esa parte, ¿no? Me acordé de que me gustaba nadar, me acordé que me encanta el agua, me acordé que es bueno para mi salud, me acordé que es algo que me llena de energía. Y como cualquier ejercicio al principio, bueno, nos va a alcanzar. Es igual en la oración. Si la oración fuera fácil, no tuviéramos tanta flojera y todo el mundo oraría. ¿Qué le pasó a Simón Pedro y a Juan cuando subieron al monte Sinaí? Se quedaron dormidos. Y no fue una vez, dos. Y el Señor les dijo, si supieran la importancia, no lo harían. Entonces, orar cansa. El demonio no te permite que estés ahí. ¿Se dan cuenta la importancia de una buena confesión, de poder sacar esos demonios? Es que como, pero si no estoy levitando, no se trata de levitar, no se trata de hacer cosas malas. Vemos a veces muchas películas y nos quedamos con el exorcismo de las películas que vemos y es algo irreal, ¿sí? El teléfono, las distracciones son demonios, la gula, la pereza, la lujuria son demonios. Pero ¿cómo? Entonces, interesante, ¿no? Punto número 3. Adorar. Dejar que Dios te mire. Adorar al Santísimo Sacramento. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al Santísimo Sacramento? Tengo un amigo que quiero mucho, que es mi compadre. Tengo varios compadres, cabe mencionar. Pero este específicamente nos insta mucho, nos pide, nos motiva constantemente a ir al Santísimo Sacramento. Y a veces ese pequeño martillito, ese pequeño palito de estar ahí, muchas veces dijo, híjole, es que me acordé que mi compadre me dijo, sí. Y mi amigo me dijo, y es que Antonio me estuvo diciendo, ve. Y en alguna ocasión te aseguro de que tanto va a insistir que posiblemente vayas algún día. Y ese día, y realmente te sometas a la presencia de Dios, vas a ver lo hermoso que es. Pero no ir por ir solamente, ir con disposición, ir con un corazón humilde, ir ante esa presencia de Dios donde vas a buscar y experimentar un cambio. Y es algo hermoso y precioso. Ir con un corazón dispuesto. Y no solamente al Santísimo, a tu celebración, a tu servicio, a todos lados. Ir con un corazón dispuesto. Así que ese es el punto número 3. Punto número 4 es recordar tu primer amor. ¿Sí? Y no se trata de un amor carnal. Tu primer amor, Jesucristo. Dios dio la vida por ti, murió por ti y no entendemos ese concepto porque somos incapaces de dar, porque somos incapaces de, no sé, dar un peso, dar una comida, dar un servicio, dar un esfuerzo, porque a mí no me toca, porque le toca a Él, porque yo ya lo hice, porque a mí otra vez, porque otra vez soy yo, porque soy el más pequeño, porque soy el único. Recuerda tu primer amor. Recuerda el momento en que tú te convertiste a esta casa de Dios. Y ahí está en la cruz. No hay mucho que dar. No hay mucho que buscar. ¿Sí? Y una cosa bien importante es el número 5. ¿Sí? No caminar solo. Caminar en comunidad. Por algo Dios los mandó de 2 en 2. Porque cuando uno flaquea, el otro tiene que echar el codazo para decir, échale ganas. Es muy común que uno se canse, es muy común que uno diga, ya no puedo más. Pero si el otro está ahí para esa parte, pues
va a ser más fácil que tú te recobres y que puedas decir, vamos a hacerlo porque mi comunidad me sostiene, porque Él también ama a Cristo. Y el día de mañana posiblemente te toque a ti ser esa parte, ese soporte, ese decir, híjole, si puedes. Y es bien complicado muchas veces, pero para eso es una comunidad. Si tú estás en una comunidad, y lo podemos ver, no sé, en Alcohólicos Anónimos, si tú quieres, y en muchas otras partes donde a veces, y hablando de adicciones, por ejemplo, y no sé, Alcohólicos Anónimos se me ocurrió, donde pertenecer a esa comunidad, darte cuenta que donde estabas era algo feo, algo triste, y ya nos comentan los hermanos de Jericó que vienen aquí con nosotros, y a veces nos quedamos platicando fuera del programa y son historias sorprendentemente llenas del amor de Dios. Por eso la comunidad es tan importante, tan importante. Perteneces a una comunidad, busca una comunidad. Aquí tenemos la comunidad de Kerigma en la familia, una gran comunidad. ¿Sí? Tu apostolado lo sirves en donde tienes una gran comunidad en tu parroquia. Busca crear y hacer esa comunidad, no solamente ir por ir. Es algo bien hermoso y bien bonito cuando buscamos esa parte. Y tenemos que ser conscientes que Dios nunca deja de buscarte, incluso cuando tú dejaste de buscarlo. Dios nunca deja de buscarte ni lo va a dejar, porque es Dios, un Dios de amor, un Dios que te ama. Él siempre va a estar para nosotros aquí. Siempre va a estar para tendernos esa mano, para decirnos, aquí estoy. Y muchas veces no ocupamos nada, ocupamos simplemente esa paz. Y ya nos decía Maggie, no todo lo que da paz viene de Dios. Y sí es cierto. Hay que también discernir y aprender a saber cuál es la paz que viene de Dios. El regreso siempre, siempre es posible. Como el hijo pródigo, siempre hay un abrazo que te espera. Y nosotros seguimos en misa. A mí me encanta cuando voy a misa a otros lados y la gente me hace así. Pues yo busco darle la paz. ¿Sí? Y más de una ocasión insisto y volvemos a lo mismo. A veces la insistencia es lo que logra esas cosas. Paz, me da la paz. Y después viene, pues ya no estamos en pandemia, no la mueles. Ese contacto humano es necesario, ¿sí? Que se nos quite ese chip de que, a distancia, sí, a distancia. Te mando un mensaje, te hago una videollamada, no me cuesta nada, ¿sí? Y empezamos a esos distanciamientos y es tan sencillo con pequeñas acciones que se nos van creando en nuestro chip, ¿sí? Entonces, claves para mantenerse en el camino. Claves, bueno, pues hay claves, tenemos algunas claves interesantes y volvemos nuevamente a la oración diaria, ¿sí? Constantemente, a veces jaculatorias, oraciones pequeñas, hermosas, pero no solamente las digas, crea conciencia de lo que estás diciendo. La oración del Padre Nuestro es una oración hermosa. Piensa en cada palabra. Y eso por mencionar algunas, hay oraciones bellísimas, ¿sí? Lectura de la palabra, ¿sí? Vamos a desempolvar esa Biblia que tenemos, que compramos no sé hace cuánto tiempo, o que muchas veces nos regalaron incluso nuestra primera comunión. Búscala, échale una leidita. Si no tienes Biblia no pasa nada. Usa el internet, usa el teléfono, pero para ver la palabra de Dios. Sigue el Laudato Deum para que te des cuenta que también hay programas que hablan de Dios. La Eucaristía es básica, ese contacto con Dios. Si no tienes la posibilidad de recibirla, pues busca la manera de hacerlo. No te canses de luchar. Si no tienes sus sacramentos, acude. Si vives en condición de pecado, bueno, pues busca hacer un cambio en tu vida, ¿no? Yo no soy una persona buena o trato, ¿sí? Una persona perfecta, vamos a decir una persona perfecta, ¿sí? Y a veces entendemos
que no alcanzamos a comprender lo que es bueno, lo que es malo, lo que es perfecto y lo que es no. Y es como cuando te preguntan, ¿qué nivel de inglés hablas? Y tú puedes decir, no, pues el 70, el 80%. Yo te pregunto, ¿qué nivel de español hablas? El 100%, y te aseguro que no. Ni siquiera tu propio lenguaje lo puedes conocer al 100%. Entonces, bajo ese concepto, ¿cómo puedo decir que es bueno, es malo, es alto, chaparro? ¿Bajo qué? ¿Comparado con qué? ¿Sí? Todo tiene solución. Ese pecado que muchas veces te está atormentando, créeme que no es el fin del mundo. ¿Sí? Confesión frecuente y hablamos del pecado. Confiésate frecuentemente. Hazlo un hábito. La comunidad, importantísima. Y sobre todo, el servicio con amor. Ese servicio con amor que lo volvemos juntos. No estás solo, la comunidad te sostiene. Ya dice los Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Cárguense los unos con los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que te preocupe los demás. ¿Sí? A veces se nos olvida ese prójimo. ¿Sí? Perderse no es el final, es solamente el inicio de un regreso con más amor. Él te busca, Él te espera, Él te ama siempre. ¿Sí? Entonces, hoy puede ser tu día de volver a empezar. Dios te espera. Y muchas veces podemos entender esa parte, ¿no? Les voy a decir un poquitito acerca pues de mí, ¿no? Sí, ¿no? Como dicen por ahí. Hay tantas cosas que he hecho en la vida que vamos a lo mismo, no sabemos qué tanto es ser una persona buena o ser una persona mala. A veces pensamos que somos los peores y no, o a veces pensamos que podemos ser los mejores y tampoco. Cuando era pequeño, pues yo estaba alejado de la iglesia. Mis abuelos en un principio me instaron a ir. Después le fui buscando el amor, le encontré y me di cuenta que el Señor me había regalado dones y talentos, los cuales empecé a usar. No sé, tenía 16, 17 años cuando empezaba en esa parte. Empecé a usar los dones y me empezaron a gustar. Vi grandes frutos de ese amor de Dios. Empecé en el grupo de renovación, tocaba, cantaba, a lo mejor no tan bien, pero el Señor estaba ahí. Entonces, de las diferentes comunidades en la semana en León, Guanajuato, me mandaban llamar y vivía una actividad de servicio muy activa. En esa parte, pues ya, después mis abuelos me decían, ¿por qué tan tarde y todos los días? Y muchas veces la familia misma frena lo que a veces quiere conceder. ¿Quieres servicio? Bueno, pues si te comprometes, evidentemente va a costar trabajo. Después de ese gran servicio y esa gran entrega, pues empezaron los problemas, ¿no? No voy a entrar mucho a detalle porque se nos va el programa 5 horas. Pero dejé de servir porque ya no me sentía digno de poder seguir proclamando y cantando y llorando y predicando porque había hecho cosas que no eran correctas. Entonces me alejé, me empecé a alejar y alejar. Nunca abandoné la música, siempre he estado de una manera u otra. Y grandes personas en mi vida han hecho esa parte de acercarme. Mi madre, que en paz descanse, siempre decía, ay, tengo un hijo que canta y toca. Entonces allí iba el hijo a cantar y tocar, ¿no? Pero sin embargo no podía más que hacer eso porque seguía viviendo en pecado, seguía haciendo cosas que no eran correctas. Y seguí durante muchos años de mi vida, hasta que comprendí que pues no era la manera correcta y no solamente yo me hacía daño, sino hacía daño a mucha más gente. Y decidí hacer un cambio que me costó mucho trabajo, ¿sí?
llegué con mi esposa, nos casamos después de muchas broncas, separaciones y ¿a qué le abonamos más? Pese a una situación muy fuerte, nos casamos. Y a partir de ahí entonces yo pensé y dije, pues vamos a hacer un cambio que constantemente pues a veces cuesta, pero no es imposible. Entonces, soy una buena persona, soy una persona mejor que la que era antes. Y ya estamos en ese camino. Seguimos muchas veces tropezándonos, pero vivimos en comunidad, nos acercamos. Hemos resarcido algunos daños, tal vez nos faltan aún todavía algunos por hacer y estamos en ese camino de querer seguir haciéndolo, ¿no? Constantemente, pero gracias a Dios ya podemos estar un poquito más de lleno en esta parte. Ojalá te des cuenta y entiendas que siempre vas a poder hacer un cambio en tu vida y Dios, mediante su Espíritu Santo, te va a guiar. Pero a veces por eso lo tenemos como el gran desconocido y acabamos de vivir Pentecostés. Pide ese Espíritu Santo, esa fuente que te ilumine para poder entender y comprender que hay algo más después de esas broncas. Y cuando el camino se pierde solamente es el principio, porque vas a tener un regreso más grande. Y últimamente pues ya tenía tiempo que no compartía con ustedes y tenía que volver de alguna manera. Y dije, bueno, vamos a hacerlo un poquito diferente. Sí, hay muchos planes. Vamos ya a cumplir un año en Laudato y nos da mucho gusto. Alejado no he estado, siempre he estado atrás de muchos de los programas colaborando. Pero a veces sientes esa pérdida del camino, ¿no? De estar y no estar, servir y a lo mejor no hacerlo con amor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues me fui a vivir un querigma con la comunidad querigma en la familia. Y llegas a conocer esa parte nuevamente, ¿no? Llegas a recordar ese gran amor, ese primer amor que Dios tiene y tendrá siempre para ti. Vuelves a la casa del Padre y entonces dije, pues tenemos que compartirlo. Entonces cuando sientas que ya no puedes, busca ayuda. Busca un retiro, busca una plática con un sacerdote, busca acercarte con quien sea y no pierdas la esperanza que siempre hay una oportunidad para poder volver a ese camino de Dios. Así que vamos a cerrar justamente con esta palabra que me encanta de Marcos y dice: aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Pues ni siquiera el Hijo de Dios vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Palabra de Dios. Como servidor, piénsalo primero. Como padre, como esposo, como amigo, eso te encaja para todos lados. Muchas gracias a todos ustedes y en Laudato nos da mucho gusto formar parte de su día a día en los diferentes programas. Así que un saludo a todos esos nuevos servidores, a todas esas personas que nos siguen. Pues estamos de vuelta nuevamente, vamos cantando al Señor con muchas sorpresas. Esperemos ser más constantes y perseverantes, que ahí está la clave. No solamente para un desarrollo de un talento o un don, sino para el desarrollo de la misma vida, ¿no? Hay que ser perseverantes y a veces, aunque no queramos siguiendo es el camino de volverle a hallar ese saborcito a la vida. Así que Dios les bendiga a todos. Nos vemos en la próxima. Tu dulce voz, mi corazón cambió de dirección, tu cuerpo me llenó de inspiración. Quiero ser reflejo de tu gran amor, llevar a todos
la esperanza de la vida que ofrece la salvación. La promesa